Hola, soy Ana y voy a presentar el video 3.310 de la serie de instrumentación. Aquí tenemos el dibujo del problema 3.3 diagonal 10. Aquí vamos a empezar con la resolución del problema. El problema consiste en encontrar la distribución de voltajes y de corrientes. Tenemos un voltímetro configurado para medir el voltaje en paralelo. Este voltímetro. Aquí la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje que pasa por la resistencia de 5 ohms? O sea, por aquí. Entonces tenemos dos fuentes, una dependiente y la otra independiente. Como podemos ver, tenemos esta fuente dependiente, tenemos dos fuentes dependientes, esta fuente que depende de IA y esta fuente independiente que son 24 volts. Podemos notar que la resistencia de 3 ohms y la de 5 ohms están en serie porque comparten un nodo y circula la misma corriente a través de ellas. Tenemos la fuente de voltaje de 4IA, que es esta. Este voltaje entre la suma de en serie me va a dar la corriente que pasa por aquí. Como tenemos estas dos resistencias en serie, podemos reducir esto y este voltaje sería el total que pasa por la suma de estas dos, por la reducción de estas dos resistencias. Como podemos notar, en el lado izquierdo, aquí, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje de la siguiente manera. Sería la ley de Kirchhoff de voltaje haciendo una suma del voltaje AB más una suma del voltaje que va de B a D más una suma del voltaje que va de D a A. Como sabemos, la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de voltajes de un camino cerrado debe ser igual a 0. Ahora vamos a ver cuánto valen esos voltajes. Nosotros ya sabemos que el voltaje de A aquí a B es un voltaje desconocido. Realmente no sabemos cuánto vale, pero como podemos notar, por aquí nos dice que está pasando una corriente. Esta corriente va a pasar por aquí, va a subir, porque de aquí no tiene a dónde irse, no tiene otro camino, va a subir, va a pasar del nodo A a nodo B, porque aquí no hay otro camino hacia donde dividirse. Entonces esto quiere decir que por aquí, por donde está esa corriente de 8 ohms, va a correr una corriente que tiene un valor de IA. Entonces, con el valor de esa corriente y con el valor de la resistencia, nosotros podemos suponer que tenemos un voltaje que vale 8 por IA. Recuerden que la ley de Ohm nos dice que el voltaje se puede obtener de la resistencia por la corriente. 8 por IA nos da 8 IA. Tenemos el voltaje que va de B a D. De aquí ponemos el de AB, luego el de B a D, que sería más 4 IA. Y por último tenemos el voltaje que va de D a serían menos 24 volts. Eso sería igual a 0. Haciendo la suma de todo de esto, los 8 y los 4 que tienen términos en común, nos quedaría 12 ya menos 24 igual a 0. Esto despejando ya nos quedaría 24 sobre 12, 24 doceavos. Y como sabemos, esto es igual a
2 amperes. Entonces ya sabemos cuánto vale IA. Sabemos que ese IA, esa corriente que está corriendo por ahí, tiene un valor de 2 amperes. Ok, bueno, ahora que ya contamos con esta información, vamos a ir a lo siguiente. Como podemos ver, el voltaje de 8 entre la suma de las resistencias nos da la corriente. Esto quiere decir que si agarramos la corriente, sabemos que corriente va a ser igual a volumen sobre resistencia. Esto nos va a dar 8 volts sobre 8 ohms. Esto nos va a dar 1 ampere. Este 1 ampere va a ser el ampere que va a pasar por aquí y por aquí. Porque recuerden que estas resistencias nosotros ya las habíamos sumado. Y en total nos daba una resistencia de 8. Entonces agarrando los 8 volts que están pasando por ahí, más los 8 volts los sacamos de multiplicar estos 4 IA por los 2 amperes. Entonces esto sería igual a 4 por IA, que sería 2 amperes, sería igual a 8 volts. Nosotros estamos diciendo que por aquí pasan 8 volts por esta parte. Entonces agarrando el voltaje sobre las resistencias sumadas, las 5 más 3 nos da 8, eso nos da 1 ampere. Esto quiere decir que por este camino está corriendo una corriente de 1 ampere, que va a entrar por aquí de 1 ampere. Aquí no hay más camino, así que afuera del nodo C tiene que venirse para acá, no tiene a dónde irse. Tiene que seguir. Igual no hay a dónde irse. Y terminar ahí. Esto es 1 ampere, están dando la vuelta. Como nosotros podemos notar, si aquí hay 2 amperes que están recorriendo este camino, entran, vienen para acá, y aquí en el nodo B se van a dividir. Si ya sabemos que 1 ampere se va a venir para acá, entonces también podemos deducir que otro ampere se va a venir para acá. Aquí va a haber 1 ampere, 1 ampere. Aquí en el nodo D se van a sumar, se van a juntar, se van a sumar y van a sumar los 2 amperes, van a correr otra vez aquí. Aquí se van a separar otra vez y se va a volver a repetir. Ok, entonces, pues como ya pudimos notar, si entra 1 ampere, salen 2. Eso quiere decir que de B a D entra 1. Eso hace que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. Para obtener los voltajes usamos la ley de Ohm. Vamos a obtener los voltajes a partir de la ley de Ohm. Vamos a obtener el voltaje de B a C primero. Sabemos que de B a C hay una resistencia de 3 ohms y está corriendo una corriente de 1 ampere. 3 por 1 nos va a dar 3 volts. El voltaje de C a D nos va a dar, sabemos que de C a D hay 5 ohms y pasa 1 ampere, así que 5 por 1 nos va a dar 5 volts. Y el voltaje de AB, sabemos que de AB hay
8 ohms y que pasa una corriente de 2 amperes. Esto nos va a dar 16 volts. Ok, entonces ya conocemos el valor de los voltajes. Sabemos que este va a ser 16 de A a B. Entonces va a ser más, menos. Sabemos que de B a C va a ser 3 más, menos. Y que de C a D va a ser 5. 5 más, menos. Ok, ahora lo que tenemos que ver es que se cumpla la ley de Kirchhoff de voltaje. Es decir, que las sumas en ese camino nos den 0. Entonces vamos a ver si la suma de los voltajes de B a C más la suma del voltaje de C a D más el voltaje de B a D nos va a dar 0. Como ya los obtuvimos aquí arriba, podemos notar que el voltaje de B a C van a ser 3 volts más el de C a D van a ser 5 volts. O sea, estamos haciendo esto. De B a C son 3. De C a D son 5. Y y aquí sería el voltaje de D a B. Como podemos ver aquí, el voltaje de D a B sería menos 8. Esto nos da 0. 5 más 3 más 5 da 8, menos 8, 0. Ahora comprobando lo mismo, que se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, pero el otro camino cerrado, vamos a tener el voltaje de AB, o sea, el voltaje de AB más el voltaje de BAD más el voltaje de DA. Voltaje de BAD más el voltaje de DA. Eso tiene que ser igual a 0. Y sí, como podemos ver, el voltaje de AB va a ser 16. Y aquí va a ser 8. Y de aquí a aquí va a ser menos 24. 16 volts más 8 volts menos 24 volts. Esto nos da 0. Entonces, como podemos ver, se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces ahí tenemos el problema resuelto. Eso sería todo.